Buenas noches. Anoche nos acostábamos con un mal sabor de boca, una cierta desazón, porque nos enteramos del fallecimiento de Jesús Hermida. Jesús Hermida, periodista onubense, ha sido quizás el que más ha influido en la forma de trabajar el periodismo hoy día. De hecho, es el que inicia esto de las tertulias televisivas, él es el que nos hace llegar hasta la luna en el 69, él es el que nos lleva a asistir al entierro, al sepelio de Robert Kennedy cuando lo asesinaron. Él descubre a muchas periodistas, por ejemplo Inma Soriano, Terele Campo, María Teresa Campo, Nieves Navarro, en fin, muchas que hoy día dirigen programas en distintas televisiones. Él era un hombre de Huelva que además siempre presumió de ser de Huelva. Como decía en una entrevista que le hicieron hace unos años, que yo soy de Huelva, de la calle Jacobo del Barco, al lado del Cabezo. Así que recordaba hasta los cabezos. Era un hombre que además a una noticia que no tenía trascendencia, él se la daba y la convertía en un hecho trascendente. Yo recuerdo cuando él estaba de corresponsal en Nueva York, que por cierto fue una época muy buena de corresponsales, porque estaba él, estaba Cirilo Rodríguez y estaba José María Carrascal, que han sido y son, bueno, José María Carrascal aún vive, grandísimos periodistas. Y recuerdo un día, cuando estábamos con Nueva York, y el comienzo fue, está nevando en Nueva York, como si no hubiese nevado nunca en Nueva York, porque le dio importancia a aquella noticia. Era un personaje verdaderamente entrañable y que había dado pues eso, un giro al sistema del periodismo. Yo creo que lo último que hizo fue la entrevista hace un par de años, al rey Juan Carlos, aunque esa fue una entrevista cortés, fue, digamos, una entrevista de corte, no pinchó, no profundizó, sino que se quedó digamos, más bien en una anécdota. De todas maneras, desde aquí nuestro sentido pésame a la familia y el recuerdo. Por cierto, que he dicho yo lo de que nos llegó a la luna, ¿no? Sí. Pues hace unos años, en el 2009, yo pensé que Televisión Española daría, bueno, pues el documental que tiene, el reportaje de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Por los 40 años de la llegada. Y no lo tienen. Parece ser que en aquella época, pues, para utilizar el material que tenían, lo que hacían era grabar encima. Con lo cual, documentos históricos como era ese, Se han perdido. no se tiene. Es decir, en España no lo tiene nadie. Y no sé si el 23 de F, del intento de golpe de Estado, también está borrado en los archivos de televisión porque grabaron algo encima. En fin, cosas que pasan en este país. En nuestro país, sí, sí. País que diría Forrest, ¿no? Bien. País de locos. Esta noche he querido traer porque el otro día, el día 1 de mayo, que fue el día del trabajo, pues vi en televisión distintas manifestaciones y hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Y entonces, en vez de traer a los sindicatos clásicos, comisiones y UGT, pensé que era mejor traer al sindicato no clásico, sí, el que no obtiene subvenciones, el que se mantiene por sus propias cuotas de afiliados, el que existía antes de la muerte de Franco. De hecho, aquí tuvimos a uno de sus creadores, ¿no? Manuel Zaguirre, lo tuvimos aquí hace poco tiempo también. En fin, que es un sindicato que se sale de lo normal, que, pienso yo, es el tipo de sindicato que debería existir en este país. Sí, yo los sindicatos subvencionados no me parecen bien. Después, cuando llega la época de elecciones sindicales, tampoco nos enteramos de lo que pasa, que salen como salen en las empresas, y si hay alguien que se presenta como independiente, ese ni sale, ni se le conoce, ni se le espera. Sí. Entonces decidí traer a uso a Nacho Fernández y Jesús Payán, que son, digamos, los cabezas visibles y los alma mater en este momento de lo que es el sindicato USO en Huelva. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches, Iki. Y ante todo, como siempre, agradecerte tu invitación a traernos aquí y a tu disposición, y la disposición del canal, lógicamente. Yo te lo agradezco también, ese reconocimiento, pero os diré una cosa. Aquí puede venir quien quiera.
Si yo no tengo problema en invitar a quien quiera. Hay quien no quiere venir. Allá ellos, ¿no? Cada uno es libre. Nuestra organización sindical, como bien dice, es una organización que no está subvencionada por nada ni por nadie. Con esa premisa, pues, podemos ir libremente donde nos apetezca, donde nos inviten y gustosamente vamos, ¿no? Lo malo que tiene el ser de esta forma de ser que tenemos es que cae mal a algunos, ¿no? Pero bueno. Pues ese es el problema de cada uno. Problema de cada cual. Porque, por ejemplo, caen mal algunos, sois independientes, tenéis una sede modesta, muy modesta, que también os podría haber dado una planta en el edificio antiguo del sindicato, ¿no? Los sindicatos verticales, sí. O sea, llevaba comisiones, porque no la dejáis ir a vosotros. No, lo del patrimonio sindical en este país es otra de las perversiones que de alguna manera hay. Y... Yo no sé cómo estaría en otras provincias, pero por ejemplo, comisiones obreras, patrimonio sindical ninguno. Histórico ninguno. Histórico ninguno. Evidentemente. Y UGT, antes de la Guerra Civil Española, tenía una pequeña habitación en la calle Gravina, no un edificio como el que tiene en la calle del Puerto. Sí, a mí me parece que den esos edificios porque bueno, los sindicatos tienen una actividad, tienen necesidades de espacio y demás, pero pues no todos, ¿no? Claro. Porque vamos, que uso tenga que estar en una habitación grande, digamos, en la calle Marina, y los otros tengan estos pedazos de instalaciones. La paga el propio sindicato. Sí. La habitación esa grande. Lo nuestro, como tú bien dices, es un local en la calle Marina, donde creo que puede haber 80 o 90 metros cuadrados si se llega. Si se llega. Pero tenemos la satisfacción esa, que es no es nuestro, pagamos un alquiler y nos sentimos muy orgullosos, porque lo pagamos entre todos los afiliados. Tanto los alquileres, como la luz, como el agua, los gastos corrientes, y todo sale de las cuotas de nuestros afiliados. Ese es el valor de nuestra independencia. Encima tenéis una caja de resistencia, ¿no? Y encima tenemos una caja de resistencia porque para recientemente en Lepe en la Cristina, donde ganasteis al ayuntamiento. En la Cristina se ganó en primera instancia, ganamos aquí una sentencia bastante importante que echó por tierra una decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Cristina, que suponía el abono a los trabajadores de unos 4 millones de euros. Lamentablemente para los trabajadores y para nosotros, el Ayuntamiento recurrió esa sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, basándose en unas cuestiones que a nosotros nos parecen cuestiones sesgadas, no voy a decir partidistas, pero sí que nos lo ponía excesivamente difícil para recurrir después a nosotros, perdimos esa sentencia. Y de entrada lo que se nos daba única y exclusivamente era un recurso de casación de doctrina en el Tribunal Superior de Justicia, cosa que sucede muy rara vez porque es subir más escalafones de lo habitual. Eso se deja un poco para otras instancias jurídicas. Pero bueno, seguramente, siendo mal pensante, pues puedes llegar a la conclusión de que si esa sentencia en el Tribunal Superior de Justicia se hubiera hecho firme, con esa sentencia la gran mayoría de los ayuntamientos de nuestro país que se han visto abocados a reducir horas, salarios a los trabajadores, no porque los trabajadores sean malos, sino porque los gestores han hecho una mala gestión del dinero público. Pues eso le hubiera costado a todos los ayuntamientos muchísimo dinero y seguramente a nadie le interesaba que esa sentencia saliera adelante. Tampoco estoy cuestionando en exceso la independencia de la justicia, pero en este país nos da ya que pensar muchísimas cosas, tanto de la justicia como de otras tantas esferas que podamos hablar. Claro. Es que el problema que hemos tenido es que con una crisis como la que se está pasando, parece ser que estamos saliendo por los últimos datos, ¿no? Aquí la crisis está agudizada más que por los hechos económicos en sí, por la mala gestión de muchas administraciones.
donde se ha dilapidado el dinero de una manera bestial. Claro. Y que ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Cuando hablamos, por lo menos la percepción que nosotros tenemos, ¿no? Cuando hablamos es que un ayuntamiento está en crisis. Nosotros decimos, el ayuntamiento ayer tenía dinero y hoy ya no tiene. ¿Eso cómo se sustancia? ¿Eso cómo se puede llevar? Pero claro, cuando tú empiezas a hurgar un poquito en ayuntamientos, en empresas públicas, en todo lo que al final pagamos entre todos los contribuyentes, pues resulta que hay ayuntamientos, como el que hemos hablado de Isla Cristina, con un equipo de gobierno, creo que son 10 personas o 11, que el equipo de gobierno entero está liberado. Es decir, claro, hay que pagarlo un sueldo. Hay que pagarle un sueldo a esos concejales, pero además esos concejales con asesores, en fin, eso cuesta bastante dinero, ¿no? Pero digo por aquello de nuestra independencia, que ahora, hoy por hoy, hasta el 24, es un cogobierno PSOE-PA. Pero es que en el Ayuntamiento de Huelva, si no me equivoco, también todo el equipo de gobierno está liberado, y es del Partido Popular. No se puede jugar con el dinero público de esa manera. Bueno, hubo un ministro que dijo que el dinero público no era de nadie. Claro. Claro, ahí está el tema, y no de nadie me lo llevo yo. Como no de nadie, para mí misma, ¿no? No, el dinero público debe de tener otro tratamiento. No, el dinero público tiene que estar perfectamente controlado, vigilado y gestionado. Eso es así. Así, aquí hay que jugar, como se decía, bueno, un tiempo estudiamos, los presupuestos base cero. Aquí hay que justificar hasta la última peseta. Claro, claro. Y si es dinero público, hasta el último céntimo. Sí, sí, el dinero tanto, público todo lo demás no... No, pero se entiende, o parece que se entiende, que el dinero público, como tú bien dices, como no es de nadie, pues mío mismo, ¿no? Y yo gano el día 24 la alcaldía de un determinado municipio y yo con los recursos de ese municipio hago lo que estimo conveniente. Eso no está bien. Pero además de que no está bien, es un poco chocante, ¿no? Porque si yo en mi trabajo, que soy funcionario de la Seguridad Social, que trato también con dinero público, tengo un error o me quedo simplemente con 1.000 euros, yo he hecho un robo, yo he cometido un delito. Yo todavía estoy por esperar que a esos políticos que dicen que gestionan mal el dinero le carguen un delito. Esperemos que alguna vez suceda, más que nada por el bien de nuestro país y por esa regeneración democrática que tanto hablamos. Yo entiendo que estamos padeciendo, con la crisis económica, además tenemos una grave crisis de corrupción. Pero yo creo que hay dos tipos de corrupciones que son distintas. Una es el que se lleva el dinero de comisiones de empresas y otra es el que se lleva el dinero de los presupuestos de un ayuntamiento, de una comunidad o del Estado, ¿no? Porque uno no deja de ser dinero privado, pero el otro es público. Entonces, sin justificar que una corrupción sea mejor que otra, que no es ninguna buena, pero a mí me causa más daño el que se lo lleva de lo público, porque ese dinero sí es mío. Claro. El de la empresa constructora que te da una comisión para que tú le des unos terrenos, bueno, pues es del empresario, ¿no? Pues allá, bueno, que este tío se ha aprovechado de su cargo para cederle y para beneficiarse, mal está. Pero que yo entiendo que tanto en un caso como en otro, el problema es que aquí nadie devuelve nada. No, por supuesto Sí, no lo devuelve nada. condenan a, en fin, 15 años en la cárcel, que después, por la edad que tienen los mexicanos, al final a los 3 años está afuera. Pero está afuera con 200 millones de euros en el banco. Pero, mire usted, así también me voy yo a la cárcel. Sí, aquí fue el famoso caso de Roldán, que en aquel tiempo 1.000 millones de pesetas nos parecían una barbaridad. Bueno, pues salió, y este hombre por lo visto no tenía dinero porque lo engañó para esa. Pero vamos, que salía con los 1.000 millones. Y ahora son solo 6 millones de euros, esos 1.000 millones de pesetas que nos parecían tanto. Pero claro, se habla de 200 millones de euros. Una propinilla que se queda... Eso es nada ya, casi. Claro, entre el mare magnum de millones que se han dilapidado o se han... Pues muchos de fondos de la Unión Europea, por supuesto. Que es peor todavía. Que es peor todavía. Porque además, pero hay es una que cosa que no se gente, dice. La gente, o por lo menos quieren dar a entender que es que esos fondos, pues que es que graciosamente nos los cede la Unión Europea, pero es que esos fondos participamos nosotros también, son fondos nuestros. Porque es que la Unión Europea tiene dinero nuestro porque claro. se paga desde el gobierno español.
su cuota de participación en la Unión Europea, y eso es de nuestros impuestos. Pero hay una cosa que no ha tenido mucho eco en la prensa, y es que con esto de los fondos de formación, Europa nos reclama que devolvamos 895 millones de euros, y eso no lo dicen ahora. Claro, y encima se los tenemos que devolver los que no hemos participado, y ahora trasladándolo al mundo sindical. Nosotros siempre hemos abogado porque la formación la diera el propio gobierno, que para eso está. El sindicato tenía que ser un supervisor de que verdaderamente había aprovechamiento por parte de los trabajadores de esa formación. Pero esto se ha pervertido y los sindicatos han participado, algunos de manera empresarial dentro de ese mundillo, y lo estamos viendo, vamos, está lo de Andalucía y está saliendo ahora lo de Asturias también. Claro. Entonces, bueno, y se ha empezado a rascar Cataluña, solamente. Claro, en Cataluña, el otro día escuchaba a un miembro de UGT en Cataluña denunciando que había denunciado todo esto y no habían echado cuenta. Y había también un miembro de UCE que también en Cataluña habían denunciado pero que no les hacen caso, ¿no? Pero tú fíjate la perversión, un poco enlazando con la presentación que has hecho tú del tema sindical con el 1 de mayo. Bueno, se manifiestan unos señores que han participado en la precariedad. Que eso es lo que yo iba. Pero es que es más, y que han hecho ERE extintivos del 30% de sus trabajadores, pidiendo más trabajo y no sé qué. Pero bueno, a ver, ¿esto qué es? Esto ya es un país de locos. Es que, claro, yo escuchaba las intervenciones al final de la manifestación de Madrid y decía, ¿y estos dos cómo tienen cara para estar diciendo lo que están diciendo? Bueno, también ves el grado de participación que han tenido y es que lo que pasa es que eso llueve y nos llueve a todos. A todos los que no tenemos culpa, los que queremos un sindicalismo de corte europeo, y no estar ahí metidos en esa pomada de empresariado por una parte, pero sindicalista por otro, y bueno, y corrupto por otro también, ¿no? Pues es que evidentemente el sindicalismo tal como se entiende aquí, dejando hablar el tema corrupción, es un sindicalismo de los años 30 del siglo pasado, no es un sindicalismo que esté actualizado al siglo XXI, donde haya responsabilidades, donde se trabaja en favor de los trabajadores, ¿no? Porque yo hay una cosa que no he entendido nunca. Yo creo que ni eso de los años 30, ¿eh? Yo creo Siempre, que los años 30, en el Chicago, años 30. Bueno, eso sí. Más o menos. He dicho los años 30 porque es principio del siglo, cuando aquí empezamos, nace el PSOE, se empieza, en fin, por esa es la época, ¿no? Pero yo es que muchas veces se me ocurre, porque he conocido, a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, se está negociando el convenio colectivo del metal en Madrid. Entonces, bueno, vale. Y resulta que va un señor de Andalucía que pertenece a la madera. Y tú dices, ¿y este qué sabe del metal? Sí. Y segunda parte, ¿por qué se negocia en Madrid conjuntamente un convenio que afecta a toda España, cuando el tema, por ejemplo, en el País Vasco es distinto al tema en Andalucía? No se puede hacer. Pues yo soy contrario a estos convenios colectivos. Yo creo que los convenios deben de ser en cada empresa. Los trabajadores con sus empresarios. Y ahí se decide lo que se va a cobrar, lo que van a hacer las subidas de sueldo, la productividad, todo esto se decide en una empresa, entre trabajadores y empresarios. Claro. Y ahí no cabe duda, ahí no puede venir uno de fuera a decirme, no, porque esto, no, mire usted, esto es lo que se acuerda aquí y con esto vamos a funcionar. Claro, eso tiene que ser así. Pero ya has visto lo que ha dicho últimamente el líder de la oposición, que quiere que los convenios los negocien los sindicatos, no los comités de empresas. Claro, es que te encuentras con eso que estás tú explicando ahora. Claro, que ese es el problema. Que cuando los convenios colectivos, a ver, la ideología o lo que nosotros pensamos en cuanto a la negociación colectiva, además en nuestra propaganda, siempre decimos que el sindicato eres tú. Cuando a nosotros nos llega gente al sindicato en Huelva, en Sevilla, donde fuese, de un ayuntamiento, de una empresa privada, de donde sea, lo único que nosotros le decimos es que nosotros estamos aquí para asesorarle, para ayudarle, para colaborar dentro de lo que podamos, pero que la acción sindical es tuya en tu empresa. Nosotros no nos podemos meter, ni debemos meternos, porque quien más sabe de su empresa es el trabajador que está en esa empresa, evidentemente. Si yo soy funcionario público, yo cómo voy a, por mucho que haya leído, cómo voy a decir que es lo que se tiene que negociar en Repsol o en Fertiberia o donde sea. Pero claro, aquí
la cuestión deriva en ese punto, que debido a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que nadie reforma, que estamos hartos de pedir ese cambio en la ley, al final, ¿qué es lo que se quiere? Que negocien las organizaciones sindicales, pero organizaciones sindicales que además tengan el 10% de representatividad en toda España. Eso sí, menos la CIGA gallega y el ASTV, que como soy sindicato de comunidades autónomas, nacionalistas, ustedes con un 5% podéis negociar el resto del país. Usted, eso es una incongruencia, eso no tiene discriminación sentido ninguno, eso a qué es debido tal, ¿no? Claro, cuando protesta nadie reforma, pero porque la Ley Orgánica de Libertad Sindical fue con Felipe González, han pasado varios presidentes después de Felipe González y ninguno la ha tocado. Entonces, será porque a lo mejor no les interesa tener en ese pesebre, en ese sofá, a gente que negocien, pero que negocien también un poco lo que yo quiera que se negocie. Es que también yo creo que los distintos gobiernos, para evitar hacer una nueva ley, ¿no?, derogar la que existe desde Felipe González y hacer una nueva ley que sea mucho más actual, lo dicen siempre amparándose en un tema que a mí me hace gracia, es la paz social. Sí. Mira usted, la paz social no es esa. La paz social es que yo salga a trabajar y el fin de semana puedo salir con mi mujer a cenar, con mis niños, puedo ir, que mis vacaciones las aproveche bien. Esa es la paz social. Ahora, que salgan a una huelga general, no es que eso al final no sirve para nada, ni para los sindicatos, ni para el gobierno, ni para nadie. Porque al final no se soluciona nada. Pero es que los distintos gobiernos, y por lo menos la percepción que nosotros tenemos, los distintos gobiernos, desde el inicio de la democracia prácticamente, la paz social ha sido una paz social pagada claro, y pagada a las cúpulas de las organizaciones. Porque si no, lo que tú decías, ¿cómo sostengo macroministerios, que son organizaciones sindicales? ¿Qué tiene que ver una organización sindical en negociar unas determinadas cuestiones? Llámanos a todas las organizaciones sindicales o debátase en otros foros o de otra manera. Creemos una mesa amplia de negociación donde cada organización sindical, cada partido político pueda expresar sus opiniones y llegar a algún tipo de acuerdo o de consenso, pero de esta manera no. Pues cuando llevamos un tiempo, yo te digo que te voy a meter en el boletín oficial del Estado tantos millones para gastos corrientes, ya no de formación, sino para gastos corrientes, y entonces firmamos la muerte de Manolete. Esa es la otra perversión que existe en la actualidad, lógicamente. Uso, digamos, en una escala, ¿en qué puesto estaría en el mundo sindical español? ¿Tercero? Sí, hoy por hoy el tercero. Bien. ¿Por qué se negocia en Moncloa, no digo presidente, cualquiera? Todos han recibido a comisiones y a objetos y no reciben nunca uso. Sí, además cuando se recibe de tapaillo, algún ministro te recibe, algún personaje político va a nuestra sede en Madrid, la Confederal, pero eso no sale en ningún sitio. No. O sea, Pues ahí sale la llegada de Tocho y de Cándido a la Moncloa. Eso sí, o sea, Pedro Sánchez, por ejemplo, estuvo en nuestra sede confederal, estuvo reunido con nuestros órganos confederales. En ningún medio de publicación se dijo que Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, no. Tenemos documentación, tenemos hemeroteca propia, pero claro, eso no va ni ¿Eso es porque al final a Pedro Sánchez nos interesa también que se sepa que está en uso? Pues a lo mejor no le interesa, ¿no? No lo sé, ya puestos a... Es que ya puestos a lucubrar. A lucubrar, pues a lo mejor no le interesa, pues le pueden decir sus compañeros que estás haciendo ahí en esa casa, ¿no? O sea, pero son cosas raras. O sea, que la ministra y paisana Fátima Báñez vaya a la sede y no vaya a la sede del resto de organizaciones sindicales, vamos, que creo que es un acto que como ministra, iba a decir de desempleo, pero como ministra de empleo debería de hacer, ¿no? Y convocar a su sede, a su despacho, hoy a UGT, mañana a comisiones, pasados a la uso, el otro a CSI, el otro al unitario, a quien quiera. No, yo me reúno con estos dos que son los que me van a firmar, ¿no? Es que
en el planteamiento sindical que tenemos en este país, si pudiésemos, volviendo un poco atrás, a lo que hablábamos antes, si los convenios se negocian en la propia empresa por sus trabajadores o por su comité de empresa con el empresario, quizás conseguiríamos que el trabajador sienta a la empresa como algo propio, porque en definitiva es la que le da de comer, a cambio de su trabajo, evidentemente, ¿no? Claro. No es que le dé gratuitamente, pero que cuanto mejor vaya la empresa, mejor va a ir él, porque va a participar mucho más en los beneficios. Incluso ahí estaría, pues que el comité de empresa estuviese representado en el Consejo de Administración con voz y voto, ¿no? Y sería una paz social más importante. Claro. Y sería también para los trabajadores mucho mejor en el sentido de desarrollo personal, social y económicamente. Porque claro, tú dices, Japón lleva 20 años en recesión y siguen haciendo los tíos transistores, por decir algo, por un tubo, hacen motos, hacen de todo. Y claro, tú dices, es que allí, cuando el trabajador se cabrea un poco, lo que hace es perjudicar al empresario produciendo más, generándole unos gestos que son una carga impresionante por la empresa, ¿no? Pero hay paz social, ¿no? Allí no hay grandes manifestaciones. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ellos negocian con sus empresas directamente. Sí, sí. Entonces la forma de presionar a que tú no lo has hecho, yo te produzco más. Sí, la base tiene que ser la propia empresa, el propio centro de trabajo en nuestros estatutos, y creo que en muchos estatutos de otras organizaciones sindicales, aunque no lo cumplan, pero nosotros decimos que la base del sindicato es la sección sindical de la empresa, claro, porque son los que saben y los que conocen. A partir de ahí serán ellos los que negocien, y el resto, nosotros, estaremos para asesorarle, nuestra asesoría jurídica, la asesoría sindical, todo lo que usted quiera, pero tú eres el que sabe cómo cuando vaya a funciona tu negociar empresa. el convenio en la empresa, pues los trabajadores vienen a uso, claro, y tú los asesoras jurídicamente y económicamente hasta dónde pueden llegar, qué no pueden aceptar, claro, bajo ningún concepto. Pues sería una negociación directa empresarios-trabajadores. Nosotros eso sí que lo llevamos a gala, y las veces que nosotros, en Huelva, que es el ámbito que nos toca, yo no recuerdo ninguna, o quizás una vez, en las que alguno de nosotros se haya reunido a solas con el empresario, con el alcalde, o lo que sea. Siempre los compañeros de la sección sindical o del comité de empresa. Son los que tienen que saber, y los que deben de ver las dificultades, los pros, los contras, y nosotros, como digo, en ese sentido después asesorar y darle pues eso, el asesoramiento legal y jurídico de lo que se está planteando. Pero son los trabajadores. Nosotros tenemos compañeros aquí de Repsol, que un compañero de Repsol, trabajador de Repsol, va a negociar a Madrid el convenio colectivo de Repsol. Es un compañero, es un trabajador. No va Nacho, no va Jesús, no va nadie de Madrid, va el compañero. Y si va alguien de Madrid, es para decirle, no, que lo que estás pidiendo no es contra derecho, ¿no? Pero por lo demás, es el asesor, punto. No hay más. Tú fíjate que Dime, Nacho. Últimamente ha habido elecciones a nivel nacional en gas natural Fenosa, que hemos ganado por abrumadora mayoría. Ten en cuenta que antes de la fusión de las dos empresas, Gas Natural era prácticamente Comisiones Obreras y UGT. Pues le hemos sacado como un 50% al segundo, y así sucesivamente. El segundo ha sido Comisiones Obreras, UGT se ha hundido por ahí en... Es decir, que en realidad los trabajadores van conociendo, hombre, claro, qué es un sindicato y qué es otro que sindicato. lo negocian ellos, que claro, negociamos sobre la base de las pretensiones o de las peticiones o de las inquietudes de ellos, y lo negocian ellos, que son los partícipes de la negociación. Nosotros asesoramos solamente. De todas maneras, lo que yo veo, y viendo las manifestaciones estos días, bueno, en Huelva no hubo, el 1 de mayo, que bueno, eso es, digamos, un índice claro de cómo está el tema sindical aquí, ¿no? Es decir, cuál es el prestigio de los sindicatos en Huelva. Pero es que yo veía la de Madrid y era también lamentable, porque de las manifestaciones que se veían hace 5 o 6 años del día 1 de mayo, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, eran unas manifestaciones multitudinarias. Sí. Y ahora no. Son manifestacioncillas de gente que va allí y hace sus proclamas y sus historias,
Pero yo creo, perdón, que es que el movimiento sindical está absolutamente desprestigiado con los temas estos de corrupción que se están viviendo. Y la gente se ha vuelto indolente en ese sentido. La gente ve que no soluciona nada, que sus sindicatos... Que además ahí tenemos que entrar también en algo que has dicho tú al principio. Es que aquí los sindicatos parece que son solo esos dos. Claro. Y cuando los sindicatos, y lo que decía Jesús también un poco, ¿no? Va el líder de la oposición a reunirse con la cúpula de nuestro sindicato y no sale la noticia en ningún lado. No sé si interesada o no, es que no debemos o no podemos ser noticias. Es que a nivel, digamos, de trabajador, de obrero, sí soy conocido, porque soy la tercera fuerza, digamos. Pero a nivel popular, a nivel de calle, es que no sabe ni que existir. No. Aquí, lamentablemente, Isqui, y bueno, tú lo sabes, vosotros nos habéis dado cancha, pero había otros que nos han vetado. Yo he vivido un veto directamente. Hombre, No voy a decir de qué medio era, ni de qué televisión era, ni de qué nada, pero directamente. O sea, aparecer un referente nuestro en un primer noticiario y en el segundo ya desaparecer por completo la parte que le tocaba a él y aparecer los otros dos, pues alguien ha llamado a alguien. Hombre, es que a mí me llamó la atención, y además muy mucho, que nosotros lo recibimos aquí, bueno, me llama Jesús, mira que viene Manuel Zaguirre, tal cual. Y bueno, nosotros lo desplazamos a la sede de Urso y hacemos la entrevista. Pero llegamos Canal Luz allí pensando que hay una rueda de prensa. Pero encontramos con que no va nadie. Sí. No va ningún medio de comunicación de Huelva. Y entonces te queda... Hombre, para nosotros fue mejor, sinceramente. Hombre, Porque tuvimos una entrevista personal de 40 y tantos minutos con Manuel Zaguirre, muy interesante, y que además yo salí muy satisfecho de aquella entrevista por lo que conocí de un fundador de sindicato en los años difíciles. Pues claro, en los años 80 era muy fácil crear un sindicato, pero en los años 70 no. Era complicado. Además que yo le encontré un defecto a Manuel Zaguirre, ya os lo he dicho, ¿no? Es barcelonista. Bueno, eso se lo podemos tachar como pecado venial, ¿no? No deja de ser una broma. Pero yo salí enriquecido porque conocí cosas y vivencias de él que yo no tenía ni idea. Pero lo que a mí me chocó fue eso, ¿no? Sí, para nosotros muy bien porque estábamos solos. Pero, ¿y los demás medios? Es que no había venido aquí el delegado sindical de USO en Barcelona. No, mire usted, venía el fundador de USO. Es muy chocante, Isqui, o sea, es muy chocante, pero además... Eso es desmoralizante, no chocante. Quien se encarga además de avisar al resto de medios, ¿no? Entre nosotros pues levantamos un teléfono y sin ningún problema. Pero hay otros medios con los que a lo mejor no hay esa facilidad y mandas como marca las normas, ¿no? Tu petición, tu comunicación de que va a haber esto. Y además nos preocupamos, se preocupó el compañero en aquel momento de mandar un currículum de Manolo Zaguirre, por si alguien no lo conocía, ¿vale? Y se mandó también lo último que le hizo el ministro, la medalla de mérito al trabajo, que se la dio el ministro último del trabajo del PSOE, ¿no? Y que tú mandas todo eso y eso, nadie... O sea, a nadie le interesa escuchar la voz crítica de un sindicalista que ha fundado, que ha sido cofundador de una organización que se llama Unión Sindical Obrera, que ha estado aquí en España viviendo los malos ratos de la última época del franquismo, que ha estado en la cárcel por sindicalista, que ha estado perseguido y que cuando hay democracia el resto viene a tocar las palmas, como decimos aquí. Eso no es interesante, o sea, estás hablando con parte de la historia de nuestro país. Sí. Claro, es que a mí me produce cierto respeto, por supuesto, Nicolás Redondo padre o Marcelino Camacho. Que compartieron... Porque esos fueron luchadores en el franquismo por la defensa de los trabajadores, que compartieron prisión en Carabanchel. Claro, sí, y entonces tú dices, bueno, esta gente... Y ahora los que vienen, ¿qué son? ¿Qué currículum tienen? ¿Qué currículum tienen? Claro. Porque, y ahora voy yo al tema de la prensa. Aquí en Huelva la mitad no somos periodistas de profesión. Somos unos intrusos profesionales, podemos decir, ¿no? Nos gusta el medio, nos gusta lo que sea, pero no somos periodistas. Pero yo creo que cuando un medio, como puede ser el nuestro, ¿no?
recibe una invitación de una entidad, como es uso, ¿no? Entonces está aquí Manuel Zaguirre y tal y cual, y te convoca a una rueda de prensa, tú lo primero que haces es preparar la rueda de prensa, prepararte tú, porque claro, tú vas a una rueda de prensa y aunque esto esté feo y parezca una inmodestia, no lo es. Sí. Yo escucho ruedas de prensa donde las preguntas son para matar a los periodistas. Si es que son periodistas y no son intrusos como nosotros, ¿no? Yo lo primero que hago cuando voy a entrevistar a alguien es conocer a ese personaje, es decir, me preocupo de informarme y de tener una documentación que me permita hacer una entrevista, ¿no? Claro. Pero es que yo eso no lo veo, porque ya el hecho de que no asista a una rueda de prensa con un personaje como Manuel Zaguirre ya te indica el nivel. Y esto parecerá muy duro, pero es así. No, es muy lamentable. También es cierto, Iki, que nosotros, por lo menos aquí en Huelva, yo, algún compañero de algún medio, siempre se lo hemos dicho. Vamos a ver, nosotros como organización sindical nos vamos a negar a pagar para que salga una noticia nuestra. Nos vamos a negar. Es decir, el medio debe de saber la importancia o no que tiene, en este caso, Manolo, para hacerle una entrevista o no hacérsela. Pero yo no voy a decir, oye, si viene tal medio, te compro medio faldón de tu periódico o te pongo tal publicidad, pero ven. No, yo creo que el profesional debe de saber la importancia o no de la noticia. Claro, es ¿no? que la importancia en este caso era Manolo. Evidentemente. El personaje era el importante. Evidentemente. Pero vamos a ver, tú imagínate que por, bueno, una fuerza, digamos, telúrica, aparece aquí Juan Ramón Jiménez. Y entonces el periodista que pregunta le hace, ¿usted es el que está hablando por teléfono a la entrada de la Cuesta del Conquero? ¿O usted es el fundador del hospital? Que es por lo que se conoce a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Hombre, tendrá usted que saber que es un escritor, que fue un poeta de la generación del 98, que es, digamos, el faro de referencia de aquella generación, que estuvo en Puerto Rico, que murió allí, que tuvo el premio Nobel, en fin, sabe algo, ¿no? Algo. Pero que yo estoy seguro que no saben ni cuál era el segundo apellido de Juan Ramón Jiménez. Pues lo voy a decir a ustedes, se llamaba Mantecón, segundo apellido de Mantecón. Es decir, es que el personaje es el que te da la categoría de la entrevista que tú vas a hacer. Entonces tú tienes que conocer al personaje. Sí, lo que tú dices, prepararte, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso, que estamos aquí, pues sí, Jesús Payán, costalero de la primera cuadrilla de la Virgen de la Esperanza. Punto. Sí, por lo menos, eso no lo sabrá mucha gente. Seguramente. No, pues yo lo sé. Por la razón que sea. Y Nacho es hermano de Magín, que llevaba el voleibol en Huelva. Sí, Bueno, pues y también participante y penitente de los mutilados en los primeros años. Pero tú eras penitente. No costalero. No he sido costalero No porque costalero. entonces los costaleros ya sabes que no... No Claro, costalero. costalero es un punto y aparte. No, desde luego yo ya no estoy para ser costalero. No, ni nosotros. Nosotros tampoco ya. Pero por lo menos tengo referencia de algo. Y ahora yo te puedo preguntar a ti, y tú me dices, no, pues yo luego fui penitente o nazareno con la hermandad de los mutilados. Te hablo de los mutilados. Ya estamos haciendo una entrevista más humana, más cercana y tal cual. Pero por lo menos sabía que tú eras nazareno o que Jesús era costalero. Lo que no puedes venir aquí y decir Jesús para allá, secretario de Información, y Nacho, secretario de Organización, ¿no? Congregación. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? Y decir, ¿ahora qué Que hago no yo sale con en él? ningún lado ni lo conoce nadie. Tendré que saber algo de vuestra vida, de vuestras profesiones, que habéis hecho, cómo habéis llegado al sindicato. Lo que no podemos es decir, como no lo conozco, no voy. Sí. Porque ese es el problema, no conocerlo. Un poco lamentable y te digo que a sabiendas de todo eso, con lo de Manolo, que es un hecho, hombre, que yo convoco una rueda de prensa y no aparezca nadie, vale, es Jesús Payán, el costalero. Pero que venga Manolo Zaguirre, yo creo que todo el mundo debe de venir. Y preguntarle por ese libro que presentó, que además era por una causa social, y preguntarle por la transición, porque él ha estado con Adolfo Suárez estuvo en nuestra sede, Adolfo Suárez estuvo en la casa de Manolo, Y Fraga y Fraga, y todas estas cuestiones, pregúntale por eso. Pues por lo menos, asistí
tomar imágenes y comentar. Hoy ha habido en la sede de UCE una rueda de prensa con Manolo Aguirre, el fundador de UCE, y ahora está referido a la época que él vivió la transición. Punto y final, ya está. Pero el que, por lo menos lo ha dicho, ¿no? Sí. Él ha moderado reuniones donde estaba Felipe González como mero participante de la reunión, claro, o sea, que el que llevaba la voz cantante era él. Realmente, si nosotros obviamos la condición de Manolo Aguirre como sindicalista de una época dura y difícil de España, pues entonces, ¿qué más me da? No. Ahora, es que ha estado trabajando por la transición española codo con Carrillo, con Fraga, con Felipe, con todos ellos. Ahí. Que ha sido parte de los artífices de la transición. Sí. Y de los que renuncian a determinadas cosas, pues dicen mucho, bueno, es que Carrillo renunciaron a cuánto, y Felipe renunciaron a qué, y la derecha renunciaron a qué. Y también los sindicatos, y entre ellos Manolo Aguirre, renunciaron a. Pues para que en aquella época eran otros, eran Nicolás y era Marcelino, clandestino, ¿no? el sindicato. Se vivieron épocas difíciles, claro. Pero bueno, esperemos que ahora también, con todas las cosas que están pasando, a algunas organizaciones sindicales, incluida la nuestra, se nos quite de ese saco de los sindicatos son, ¿no? O sea, algunos sindicatos, algunos sindicalistas también, o sea que digo, son unos chorizos o serán unos corruptos cuando haya una sentencia. Pero a los que no estamos en esa... No nos metáis en el mismo saco. No nos metáis, por favor. O sea, hablar de nuestras miserias, de lo que queráis, pero no nos metáis en el mismo saco. No, todos sois iguales. No, todos no somos iguales. Como decía aquel, seremos iguales en el reino de los cielos si es que existe, ¿no? Ahora mismo no. Bueno, pues mira, según dijo Jesús, en la casa de mi padre hay muchas moradas. No estaremos en la primera, podemos estar en la séptima, pero estaremos. Hay otros que no pasarán ni del purgatorio. Seguramente. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, Nacho. Pues parece que hemos empezado hace 2 minutos. ¿Verdad? Pues parece que el hombre siempre nos hace corto contigo, de verdad. Sí. Es verdad. Sí. Además, el comentario siempre suele ser el mismo. Pues muchas gracias por la parte que me toca, ¿no? Tú es que lo haces muy ameno. Pero sepáis que yo no soy periodista. Sí, pero un intruso en esta profesión, lo reconozco. Pero es muy agradable hablar contigo. Y con eso... Un costalero, un nazareno, en fin. Hombre, por favor. No vamos a hablar. Y un costalero. Por Dios. Que aquí también cada uno tiene su historia. Cada uno tenemos nuestras cosillas ahí guardadas, ¿verdad? En fin, pues nada. Es que, vamos, aquí hay dos... Y hoy, un momento voy a saltarme el tema del sindicato. Hay 2 momentos que causan, digamos, una inflexión en la Semana Santa. Una es la aparición del Calvario y otra es la aparición de la primera cuadrilla de un palio, porque la que saca oración no era de ellos, viene de Sevilla, ¿no? De San Esteban. Pero sin embargo, lo de la esperanza es cuadrilla de la esperanza. Y es un momento de inflexión porque entonces la gente ve otra forma de llevar un palio, con Alejandro Llero de Capataz, y causa sensación en Huelva. Tanto que hay una intervención de un gobernador civil para que la entonces Unión de Cofradías permitiese entrar a la Esperanza, a la Hermandad de San Francisco, en canal oficial, porque venía con 1 hora de retraso por culpa de la gente que no dejaba andar palio. Efectivamente. Y entonces la Unión de Cofradías se niega porque no han llegado su hora y es el gobernador civil que le pide a la Unión de Cofradías que por favor pase la Hermandad de San Francisco porque si no íbamos a tener un altercado de orden público. Es decir, que hasta ese punto fue capaz la Hermandad de San Francisco, a través de sus magníficos costaleros, de alterar el orden de la ciudad. La verdad es que ha sido pionera la Hermandad de San Francisco en muchas cosas. Entonces fue la primera que tenía 2 cuadrillas de hermanos costaleros, que a la otra sí pertenecí yo. Y algunos pues hemos tenido la satisfacción de estar ahí debajo y de vivir eso también, ¿no? Que es importante. Y de estrenar los inicios, la prehistoria de la capilla, digamos. La prehistoria de la capilla, en fin, eso... Muchos momentos. Hablaremos un día de todo eso. Y también. Nacho cambió de San Francisco, su hermandad, a San Sebastián, con la ventaja de que allí se quedaron, a nosotros nos echaron. Y me cupo, yo no le voy a llamar un orgullo porque fue lamentable el año ese donde dejaron los costaleros abandonada a la Virgen con la procesión de la Santa Cena, la tuvimos que acompañar nosotros. Eso era muy habitual en aquellos años. Le pusieron ruedas al paso al año siguiente, ¿te acordarás? Afortunadamente pusieron ruedas, que no habían desaparecido las 3 hermandades. En medio de la cuesta de San Cristóbal. Pero eso era lo habitual también, que se dejaran tirados los pasos. Pero era normal.
Y bueno, ¿y ahora Además, qué? no trataban dos hermandades con una sola cuadrilla, iban pasando nada, en fin. Que esa es una época también que afortunadamente pasó Pues y sí, ahora... se ha evolucionado positivamente, porque es un orgullo salir debajo de un paso de costalero, Hombre. más que salir de penitente probablemente. Pero más por el esfuerzo importante, físico, más por lo importante es menos. el nazareno que el costalero. Porque Sí. el costalero se pone en rueda y sale, pero el nazareno no se sale. No hay cofradía en la calle. Y es peor aguantar 8 horas con un cirio que está debajo del paso. Bastante peor. Muchísimo peor. Bastante peor. Yo llevé hasta las trompetas, el libro de reglas, yo creo que pasé por todas las... lo que Pues se yo una podía bocina de esa no la cojo ni con dinero, porque te clava la orfebrería y para qué queremos. En fin, Me voy debajo de un palo. hemos terminado con un, digamos, anecdotario de nuestra vida cofrade, puesto que los tres somos cofrades, pero que, bueno, ha venido al caso y lo hemos comentado, Pues que es sí. simpático. Bueno, muchas gracias a los dos, ha sido un placer teneros aquí y ya sabéis que esta casa está a vuestra disposición Gracias a ti por como recibirme. personas y como sindicato. Muchas gracias, Iki. A Un vosotros. placer como siempre. Y a todos ustedes, pues agradeceros que hayáis estado pendientes de nuestra pantalla, de nuestra sintonía, y esperaros para la próxima semana, que también tendremos algo de interés. Y creo que sí va a ser de interés. Muchas gracias a todos y buenas noches.